Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana. Bueno, celebrando el 181 aniversario de nuestra independencia nacional. Aleluya, saludos para todos los dominicanos, invitándolo a que todo el que tenga su bandera nacional la coloque pues en sus ventanas o en la galería de su casa, aleluya, para que celebremos juntos, aleluya, nuestra dominicanidad. Así que el 181 aniversario, con orgullo, lo celebra la República Dominicana en este 27 de febrero del año 2025. La bendición de Dios para cada uno y cada una. Alabado sea el nombre poderoso. Contento como siempre de poder compartir con ustedes una palabra que edifique su vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y de verdad que las últimas transmisiones que hemos estado haciendo los jueves, ahora a las 7 de la mañana, bien tempranito, alabado sea Dios para siempre, para la gente que madruga, y para que cuando usted se levante encuentre esta palabra, este contenido, alabado sea Dios para siempre. Han sido contundentes las últimas transmisiones que hemos estado haciendo, son todas buenas, aleluya, cuando se trata de la palabra de Dios. Pero el énfasis que el Señor le da a su palabra, tanto a través de los profetas mayores, a través de los libros históricos y poéticos, alabado sea Dios para siempre, y a través de los profetas menores, como el caso que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a estar hablando en el capítulo 5 del libro de Amós, alabado sea Dios para siempre, y esto tiene una enseñanza excelente que yo le invito a usted a detener para escuchar el contenido, a buscar su Biblia y revisar, alabado el que vive, de lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos diciendo de la palabra del Señor. Hoy, precisamente, saludando ya a la gente que se está conectando, vamos a estar hablando bajo el tema lamento y dolor, aleluya, por el pecado de Israel. Dios no tiene por inocente al que es culpable. Vamos a estar viendo Amós, capítulo 5, desde el versículo 1 al 15. Vamos a dividir el contenido de este capítulo para hacer una primera transmisión. Luego estaremos haciendo una segunda transmisión de este capítulo, bendito sea Dios para siempre. Y vamos a estar viendo un cántico fúnebre y juicio sobre su pueblo. Bendito sea Dios para siempre. Amós, del capítulos 5 al 1 al 3. Y luego vamos a estar viendo los siguientes versículos, bendito el que vive, donde Dios llama al arrepentimiento a su pueblo y a buscarle para que ellos vivan, para que el pueblo viva y para que tenga vida, ¿verdad? Es como si Dios estuviese llamando a la iglesia de estos tiempos, una iglesia que no se somete, una iglesia que no se ajusta a sometimiento, alabado el que vive, y Dios le hace un llamado para que se acerque a Él, llamándola a buscarle, bendito el que vive por los siglos, en ayuno, oración, búsqueda de la palabra, y también obediencia a sus mandamientos. Sí, usted puede tener toda la Biblia y conocerla a profundidad, pero si usted no obedece la Biblia, si usted no se somete a la palabra de Dios para conocer
sus mandamientos y sus ordenanzas, y sobre todo para vivirlo, ponerlo en práctica. Alabado sea Dios para siempre. Recuérdese que aunque la salvación no es por obra, bendito sea Dios para siempre, el Señor dice que seremos conocidos por los frutos. Alabado sea Dios para siempre, frutos de obediencia. Alabado sea Dios para siempre, dignos de arrepentimiento. De manera que en este día hermoso, en este día bello, donde se celebra la República Dominicana con orgullo, nuestra dominicanidad, celebrando el 181 aniversario de nuestra independencia nacional, saque su bandera, aleluya, y colócala en un lugar visible, donde la gente pueda ver, donde todos, especialmente los extranjeros, puedan ver que usted está celebrando el Día de la Independencia Nacional, hoy 27 de febrero del año 2025, 181 aniversario. Alabado sea Dios para siempre, y con orgullo celebramos nuestra dominicanidad. Bueno, saludo para Wendy Santana, que nos está viendo, y vamos de inmediato al capítulo 5 del libro de Amós. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a estar leyendo unos cuantos versos de la Biblia, y yo quiero que usted ponga atención al título que hemos colocado, donde vamos a estar hablando acerca del lamento y el dolor de Dios por el pecado de Israel. O sea, Dios, agregamos nosotros, no tendrá por inocente al culpable. O sea, si usted conoce la palabra de Dios, si usted tiene los mandamientos, las ordenanzas de Dios, y usted no vive esa palabra, y usted vive en el pecado, y vive en el mundo, conforme a la corriente del mundo, entonces usted se tendrá que obtener o abstener a las consecuencias. Bendito sea Dios para siempre, ya que ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Entonces, bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Padre Celestial. No importa que sea pueblo. O sea, Dios, al que comete pecado, al que desobedece su palabra. De hecho, la palabra dice que Dios no se agrada tanto en los muchos sacrificios como en el que se obedezca su palabra. Y Dios quiere, solo que Dios anhela de usted y de mí, que seamos obedientes, que seamos fieles a la palabra, viviendo en ella, aleluya, tal y como Él nos está pidiendo, no buscando la comodidad para, alabado sea Dios para siempre. Hay mucha gente que prefiere tal o cual iglesia porque ahí aparentemente el evangelio es más suave, porque se acomoda a su estilo de vida. No se trata de eso, se trata, aleluya, de vivir el evangelio, la palabra santa. De hecho, el Señor juró a su pueblo, a la niña de sus ojos, por su santidad, sobre los juicios y el castigo que vendría sobre su pueblo si ellos no se sujetaban, si ellos no obedecían y se sometían a la palabra, aleluya, donde Dios nos manda, tal como le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, aleluya, para que no se apartara de esa palabra, ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, siempre viviendo en la palabra, siempre guardando la palabra, siempre obedeciendo a Dios. Bendito sea Dios para siempre, con una estricta vigilancia de vivir en su palabra. Eso, en vez de perjudicarnos, nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. Aleluya, tal como enseña el Salmo. Bienaventurado el varón, aleluya, hombre o mujer que no estuvo
en caminos de pecadores, que no estuvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Seremos bendecidos y el Señor nos compara, alabado sea Dios para siempre, con los árboles que están plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, los pecadores, los desobedientes que andan de espalda a su palabra y a sus mandamientos, bendito sea Dios para siempre, y en su rebeldía, siguiendo la corriente de este mundo, no obedecen la palabra de Dios porque aman más los deleites y los placeres de la carne que la palabra del Señor. Por eso el Señor habla de una forma severa, de una forma contundente en contra del pecado. Y aquí vamos a ver una especie como de cántico, pero un canto de lamento, tristeza y de dolor por el pecado de la nación de Israel. Bendito sea Dios para siempre, que sería lo mismo que decía el pueblo de Dios. Un canto fúnebre, de pena, de tristeza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien, vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de Amós. Aleluya. Y dice de la manera siguiente: oí esta palabra que yo pronuncio contra vosotros, una lamentación, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Dios el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni penséis en Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Hello. Ponga atención a la lectura. Dios hablando a un pueblo que no está viviendo su palabra, un pueblo que no está guardando los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado. Y sigue diciendo: buscad al Señor y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, en que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas
de piedra labrada, pero no las avistaréis. Plantasteis hermosas viñas, pero no beberéis vino de ella. Aleluya, porque yo sé cuán numerosas son sus rebeliones y sus enormes pecados, que ellos afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decir. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta, quizás el Señor, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Damos gracias a Dios en esta mañana, alabados a Dios para siempre por este trozo bíblico que hemos leído, esperando que usted le ponga sumamente atención, porque representa vida, y representa vida abundante para usted, para su casa, así como la representaba para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A veces nosotros tenemos la palabra de Dios y somos caprichosos. Nosotros nos dejamos conducir por nuestros propios caprichos, aleluya, nuestros propios argumentos y pensamientos, teniendo la palabra que viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que el Señor nos las ha dado con el propósito de que nosotros nos mantengamos en el camino, en la senda que Él ha trazado, como una senda de vida, como una senda de esperanza. Alabado sea Dios para siempre, para que nosotros seamos bendecidos todos los días de nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre. No hay nada mejor que tener y obedecer la palabra. Alabado sea Dios para siempre, para que nosotros seamos enriquecidos, no solo, alabado sea Dios para siempre, con el conocimiento, sino también con la bendición de parte de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De manera que si usted ama a Dios, si usted tiene su palabra, lo mejor que usted tiene que hacer es vivir en esa palabra. Bueno, saludos para Clidia Figueroa, también para Wendy Santana y todos y todas. Aleluya, los que se conecten en este día para recibir la bendición de nuestro amado Padre Celestial. Bueno, para no ser extenso más el contenido de este video, yo quiero compartir con ustedes parte de este capítulo 5 del libro de Amós. Ponga atención, usted puede ubicar el capítulo 5 de Amós, uno de los profetas menores, bendito el que vive, y vamos a estar viendo aquí el lamento y el dolor de parte de Dios por el pecado de su pueblo Israel. Bendito sea Dios para siempre, como el dolor que Dios siente en estos tiempos, en esta generación, cuando la iglesia, cuando usted y yo tenemos su palabra y no obedecemos a esa palabra ni nos sujetamos a la palabra que Dios nos ha dado. Escuche esto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice Dios: oí esta palabra que yo pronuncio contra vosotros.
O sea, cuando algo se pronuncia en contra de usted o en contra mía, bendito sea Dios para siempre, es porque hemos hecho algo malo, porque no estamos haciendo las cosas bien, como se nos han pedido. Y ese es el caso del pueblo de Israel. Bendito sea Dios para siempre. La nación de Dios, a quien Dios considera como la niña de sus ojos. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios tiene palabra contra su pueblo. Aleluya. Que salen de la boca de Dios a través de los labios del profeta. Y dice que es una lamentación. Aleluya. Para la casa de Israel. Bendito sea Dios para siempre. Refiriéndose a la seguridad del juicio que iba a venir contra la nación, contra el pueblo del Señor, porque el pueblo no se arrepentiría. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, una lamentación para la casa de Israel, bendito sea Dios para siempre, es como decir, un canto fúnebre, un canto triste, bendito sea Dios para siempre, porque en vez de haber gozo y regocijo para el pueblo de Dios, iba a haber tristeza, porque el pueblo no se sometía ni obedecía a Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos enseña que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Alabado sea Dios para siempre, llámese como se llame. Usted puede ser un líder, puede ser una líder, puede ser un pastor o un ministro, pero si usted le ha fallado a Dios, usted necesita, alabado sea Dios para siempre, arrepentimiento, ir a la presencia de Dios y pedir perdón por su pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque Dios sí ama al pecador y Dios es un Dios clemente, misericordioso. Alabado sea Dios para siempre, pero de ninguna manera Dios va a tener por inocente al culpable, como estamos hablando. Si usted lo hace mal, alabado sea Dios para siempre, y no corrige lo que ha hecho mal, entonces usted va a recibir el castigo y las consecuencias por su pecado. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, como le pasó a David, alabado sea Dios para siempre, cayó en el pecado de adulterio, y usted sabe cómo la espada, que aunque usted lo lea así, alabado sea Dios para siempre, fue una situación difícil la que tuvo que atravesar el rey David, alabado sea Dios para siempre, un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios, pero le falló a Dios, alabado sea Dios para siempre, y tuvo que pasar, vivir esa experiencia amarga, alabado sea Dios para siempre, de lo que representa el pecado en la vida de un hombre. Bendito sea Dios para siempre, y cómo afectó su casa y su familia. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, y Dios quería que esos, alabado sea Dios para siempre, ocurrieran en Israel. Es decir, que Israel se cuidara del pecado. Entonces, el verso 2 dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien, Dios comparando a reinos del norte como una virgen, porque hasta ese momento nunca había sido conquistada. Bendito sea Dios para siempre. Dice que no podría levantarse. Bendito sea Dios para siempre. Dios no iba a restaurar a su pueblo a menos que haya arrepentimiento. Esa es la importancia del arrepentimiento. Es la importancia de reconocer su falta, su pecado y sus errores delante de Dios. Usted no puede, alabado sea Dios para siempre, estar pecando y usted seguir como si nada estuviera ocurriendo. Bendito sea Dios para siempre. Y sobre todo cuando todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que darle cuenta. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. O sea, aunque no te vea tu pastor, aunque no te vean los líderes,
Alabado sea Dios para siempre. Hay un Dios en el cielo que te ve, que nos está viendo cada paso que da por la senda del mal. Como dice un corito, hay un Dios en el cielo que nos ve. Por eso tenemos que tener sumos cuidados, alabado sea el nombre poderoso del Señor, en todas las cosas que nosotros hacemos, porque hay un Dios que nos está viendo, nos está vigilando. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, como Dios no tiene por inocente al culpable, bendito sea Dios para siempre, usted tendrá que dar cuenta de sí, de su pecado y de las cosas malas que esté haciendo. Por eso el Señor llamó a Israel a limpiarse. Dijo, limpiaos y lavaos, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos y aprendan a hacer lo bueno y no lo malo. El versículo 3, escuche bien, alabado sea Dios para siempre. Dice, porque así ha dicho Dios el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. O sea, la naturaleza del juicio de Dios sería tan grande y la destrucción de la ciudad sería tan grande que cuando el ejército saliera, alabado sea Dios para siempre, a la batalla, alabado sea Dios en contra de los asirios, los batallones fuertes que fueran con 1000 iban a regresar con 100, y las compañías de 100, bendito sea Dios para siempre, iban a regresar solamente con 10. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. O sea, la derrota iba a ser tan grande, el sufrimiento para la nación de Israel iba a ser tan grande que, alabado sea Dios para siempre, iba a ser notable y muy visible, alabado sea Dios para siempre, que Dios no estaba con ellos. El Dios que cuando ellos confrontaban al enemigo y lo enfrentaban en una batalla, le daba la victoria de manera contundente, sin tener que levantar espada, sin tener que utilizar ejército. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, Dios está diciendo que cuando el ejército saliera con 1000 soldados para la guerra a enfrentar al enemigo, iban a regresar solamente con 100. Y si salían con 100 a enfrentar al enemigo, iban a volver avergonzados solamente con 10. ¿Sabes por qué? Porque estaban en rebeldía, porque estaban en pecado, porque estaban en desobediencia. Bendito sea Dios para siempre. Tenían la palabra, pero no la cumplían, no obedecían la palabra, aunque ellos sí que hacían sacrificios, hacían holocausto, guardaban luna nueva y día de reposo, pero no vivían la palabra. Alabado sea Dios para siempre, porque estaban derramando sangre inocentes también, pero también estaban explotando al pobre. Y habían cosas que Dios estaba viendo, que el pueblo estaba haciendo, y Dios no le agradaba, no estaba complacido. Alabado sea Dios para siempre, como no lo está con muchas cosas que se están haciendo en estos tiempos, en esta generación, donde la gente está más pendiente muchas veces de los beneficios de tipo económico, de las cosas materiales, bendito sea Dios para siempre, que al desarrollo, al avance, bendito sea Dios para siempre, y de la vida espiritual, al crecimiento de la iglesia. Aleluya. Dios quiere un pueblo que esté pendiente de la salvación de los suyos. Alabado sea Dios para siempre. Por eso Dios dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya, porque si en el pasado el Señor castigó las desobediencias y el Señor castigó a los ángeles que pecaron, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y agregamos que si el creyente, el hombre y la mujer que hace un esfuerzo
por vivir para Dios y guardar su palabra, con dificultad se salva, ¿a dónde irá entonces a parar el impío y el pecador? Eso está ahí en la Biblia y eso usted no lo puede, alabado sea Dios para siempre, ocultar. Usted no puede tapar el sol con un dedo, como dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien. Entonces, después que Dios le presenta su canto de lamentación, un canto fúnebre de tristeza y dolor por la situación por la cual está atravesando su pueblo, Dios llama, alabado sea Dios para siempre, a la nación de Israel al arrepentimiento. Bendito sea Dios para siempre, para que pueda liberarse del juicio. Y Dios le dice, buscadme y viviréis. Escuche esto, en el versículo 4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bendito sea Dios para siempre. En un solo verso, sin agregarles más nada, Dios le está diciendo a su pueblo lo que Él quiere que haga. Y le está diciendo que lo busque. Bendito sea Dios para siempre. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos. Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el plan, ese es el propósito. Ese es el llamado de parte de Dios. Dios está llamando a la iglesia para que se acerque a Él. Nos está llamando a usted y a mí para que nos acerquemos a Él. Y Él se acercará a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y la palabra de Dios resalta y dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca. Nos da oportunidad, nos da chance para reeducarnos, para enderezar nuestros caminos, bendito sea Dios para siempre, y volver a la senda que Él ha trazado para mi vida, para tu vida, para la iglesia de este tiempo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escúcheme bien. Así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Bendito sea Dios para siempre. Es una oferta pura y simple al arrepentimiento que evitaría el juicio. Pero lamentablemente todo fue inútil. No solamente en el pasado, sino también en el presente. O sea, el Señor habla a través de los líderes, a través de los pastores, bendito sea Dios para siempre, y llama también al mundo, a la gente que no ha hecho profesión de fe, al arrepentimiento. Y el mundo ciego, bendito sea Dios para siempre, y sordo, no escucha la voz ni el llamado de Dios, pero tampoco la iglesia en esta generación, aunque muchos escuchan, hay otros, alabado sea Dios para siempre, que se hacen de oído sordo y circunciso. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios y usted no la obedece ni se somete a ella, usted es un hombre, una mujer desobediente. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios nos ha llamado a buscar primeramente el reino, su reino y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadidura. Va a haber bendición en tu vida, va a haber bendición en tu casa, va a haber bendición en tu iglesia, va a haber bendición en tu familia. Bendito sea Dios para siempre, porque está obedeciendo a Dios, buscando primeramente su reino y su justicia para que Dios se encargue de las otras cosas en tu vida y en mi vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor.
El versículo 5 dice, escúcheme bien, lo que Dios no quería que el pueblo hiciera. Dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Me gusta lo que dice la palabra de Dios. En los capítulos anteriores del libro de Amós, el Señor le revela, el Señor amonesta al pueblo y le llama la atención como lo está haciendo aquí en este capítulo, pero recuérdese bien, ya como hemos dicho anteriormente, que el Señor no hará nada sin que antes revele el secreto a sus siervos los profetas. Y el Señor les revela, alabado sea Dios para siempre, cuáles serían las consecuencias por las cuales el pueblo estaría atravesando si no se humillaba ante Dios, si no iba, alabado sea Dios para siempre, arrepentidos delante de Él, serían llevados cautivos. Alabado sea Dios para siempre. Yo he hablado de juicio sobre su pueblo en el pasado, he hablado de juicio sobre su pueblo en el tiempo presente, alabado sea Dios para siempre, y he hablado de juicio en el futuro. Y los juicios de Dios son reales, bendito sea Dios para siempre, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios está llamando al hombre para que se arrepienta, si Dios está llamando, es para que nosotros entendamos que Dios nos ama, alabado sea Dios para siempre, y que por eso nos dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario. Dice la palabra que de tal manera amó Dios a este mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Aleluya. Pero el que no ha creído en el unigénito, Hijo de Dios, ya ha sido condenado, así como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no ha creído en su Hijo unigénito, el que vino a salvar al mundo. Alabado sea Dios para siempre, de manera que, como dice la palabra de Dios, es necesario que el hombre escuche la voz de Dios y se arrepienta, creyendo en su corazón y confesando con sus labios, porque con el corazón se cree y con los labios se confiesa para salvación. Así que convertidos y arrepentidos, para que vengan tiempos de refrigerios de parte de la presencia de Dios para su pueblo, para tu casa, para tu familia. El Señor dice, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere someterse. Aleluya. Y Dios está reclamando el sometimiento de la iglesia, el sometimiento de cada hombre, cada mujer, el sometimiento del hombre que dice que tiene temor de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Si usted tiene temor de Dios, si usted conoce la palabra, entonces usted vive en esa palabra. Alabado sea Dios para siempre, dando frutos dignos de arrepentimientos. Alabado sea Dios para siempre, que glorifiquen el nombre poderoso de nuestro amado Padre celestial. Aleluya. Usted encárguese de vivir en la palabra. Usted encárguese de dar los frutos, aleluya, conforme al plan y el propósito de Dios, y tranquilo, alabado sea Dios para siempre. No importa que la gente lo juzgue o le condene, usted será dichoso y bienaventurado cuando la gente hable mal de usted y sea mintiendo. Lo pueden acusar, no se preocupe por eso. Pueden decir lo que digan, cuanta barbaridad de usted, pero si es mentira, es usted un hombre, una mujer dichosa y bienaventurada delante de nuestro amado Padre Celestial. Y el Señor le dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Bendito sea Dios para siempre. Recuérdese que Betel era el gran centro de culto
alabado sea Dios para siempre, donde se adoraba a Dios. Pero había un problema. Usted conoce que Betel, conocida como casa de Dios, alabado sea Dios para siempre. En Betel, en los tiempos de Jeroboam el segundo, se estaba adorando a Dios en forma de un becerro de oro. Aleluya. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, alabado sea Dios para siempre, Dios le está diciendo, no vayan a Betel, a la casa de Dios en Betel para adorarme, porque allí no estaban adorando a Dios, allí estaban adorando el becerro de oro. Aleluya. Es como si Dios en este tiempo, bendito sea Dios para siempre, le dice a usted, no vaya a Higüey, alabado sea Dios para siempre, a rendir culto y adoración a la Virgen de la Altagracia. Porque tú le estás rindiendo culto a un ídolo, a la idolatría. O sea, tú puedes ir a adorar a Higüey, a la Virgen de Altagracia, alabado sea Dios para siempre, y está haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Dios cuando iba a Betel. Estaban adorando al becerro de oro y no estaban adorando a Dios. Y Dios está reprendiendo y amonestando al pueblo, diciéndole que no suban a Betel ni a Gilgal, porque Gilgal iba a ser llevada cautiva, alabado sea Dios para siempre, y Betel iba a ser deshecha. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Sí, porque usted puede creer que está adorando, pero si usted no está viviendo en esta palabra, si usted no está obedeciendo a Dios, usted no está en nada. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, saludos para mi amigo y hermano Javier Santana Polanco. Dice, bendiciones para usted y todos los suyos. Gracias, hermano Javier Santana. Dios bendiga a nuestra hermana María Polanco y toda su familia de manera muy especial. ¿Verdad? Estamos contentos, nos enteramos que ya se le hizo la operación a José Siri y que, alabado sea Dios para siempre, el hombre está progresando bien. Así que Dios bendiga a José Siri, a su familia y a su casa. Bendito sea el nombre poderoso. De manera que Gilgal, Berseba y Betel estaban en Judá, bendito sea Dios para siempre. Y lo que Dios está hablando aquí, bendito sea Dios para siempre, la idea de lo que Dios nos está transmitiendo es que el reino del norte, bendito sea Dios para siempre, intentaban escapar al reino del sur. Eso es, cuando el juicio vino, bendito sea Dios para siempre, pero no tendrían éxito, porque nadie se puede escapar de las manos de Dios, a menos que no sea a través del arrepentimiento, a través de la humillación por sus pecados. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. O usted se rinde, se arrepiente y pide perdón a Dios, o usted se pierde. Por eso es que Dios dice, alabado el que vive por los siglos de los siglos, que ya no había esperanza para el pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escuche bien, en el versículo 2, cuando dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. ¿Por qué? Si Dios te está llamando al arrepentimiento, si Dios está amonestando al pueblo, si Dios te está dando su palabra para que usted se arrepienta, para que yo me arrepienta, para que el pueblo se arrepienta, para que el hombre se arrepienta, y el hombre no se arrepiente y rechaza la palabra, ¿qué usted cree que va a pasar? Simple y llanamente la condenación de parte de Dios, del juez de los jueces. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No puede hacer otra cosa cuando usted rechaza el llamado que Dios le está haciendo al arrepentimiento. Solamente hay una expectación de juicio. Alabado sea Dios para siempre, de aquellos que rechazan el llamado de Dios para su vida. Por eso Dios, que no quiere que usted se pierda, ni yo tampoco, nos llama al arrepentimiento cuando dice, créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y manda a predicar esta palabra a toda criatura.
id y predicate el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esta es la palabra. Bendito sea Dios para siempre, para mantenernos limpio y puro con la sangre del Cordero, porque usted no puede limpiarse a sí mismo. Alabado sea Dios para siempre, no por obras, sus obras tampoco lo limpian. Necesita ser limpio con la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, para que usted tenga salvación y vida eterna y vida abundante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Alabado el que vive. Escuche esto. El versículo 6, Dios está demandando al pueblo para que se acerque a Él. Y dice, buscad al Señor y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Bendito sea Dios para siempre. O sea, Dios está diciendo que vuelvan a Él, o sufrirían el fuego del juicio divino de parte de Dios, y en Betel, en la casa de Dios en Betel, no iba a haber quien apague el fuego divino de la ira de Dios sobre su pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque ellos estaban adorando. Los ídolos estaban adorando a Dios en forma de becerro, y el becerro no podía librarlo del fuego de la ira de Dios que iba a caer sobre el pueblo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Versículo 9, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien. O sea, Dios no puede tener comunión con la falsa doctrina. Bendito sea Dios para siempre. Eso es lo que dice el versículo 5. O sea, la gente iba a adorar a Dios en forma de becerro en Betel, pero Dios no comparte con la falsedad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Entonces, Dios abomina la idolatría. Le estoy hablando, bendito sea Dios para siempre. Pero cuando usted está adorando la falsa doctrina, alabado sea Dios para siempre, pero o se está comportando mal, porque el que tiene una mala conducta y exhibe un mal comportamiento delante de Dios en contra de su palabra, es igual que si tuviese, alabado sea Dios para siempre, practicando la falsa doctrina o la falsedad. Alabado sea Dios para siempre en la Biblia, porque Dios abomina la falsa doctrina, rechaza la falsa doctrina, pero también rechaza la mala conducta y mal comportamiento de su pueblo. Un pueblo que se comporta mal es un pueblo desobediente, es un pueblo rebelde que no está sometido, y Dios está buscando sometimiento. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces Dios manda a su pueblo a que lo busque. Escúcheme bien, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien apague el fuego de la ira de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 7 dice, los que convertís en ajenjo el juicio. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. En ajenjo. Bendito sea Dios para siempre. Recuérdese lo que estaba pasando. Estaban explotando a los pobres. Bendito sea Dios para siempre. Y recibían soborno. Y se estaba practicando la injusticia en el pueblo, y Dios lo estaba viendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y Dios está denunciando, alabado sea Dios para siempre, tanto a los que practicaban el soborno como a aquellos, alabado sea Dios para siempre, que practican la injusticia. La justicia fue echada por tierra, dice la palabra, fue pervertida, bendito sea Dios para siempre, hasta convertirse en ajenjo, es decir, en un mal muy amargo dentro del pueblo. O sea, no, usted administra justicia, usted puede ser juez, puede ser fiscal, ministerio público, pero si usted no hace la cosa correcta, conforme a las leyes de procedimientos, tarde o temprano usted también le va a dar cuenta a Dios.
Bendito sea Dios para siempre, porque el hombre tiene que dar cuenta a Dios de todas sus obras aquí en la tierra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto. El versículo 8 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Mire, la Pléyade se refiere a las 7 estrellas luminantes que muchas veces usted ve en el cielo. Y el Señor está diciendo: busquen a ese, al que hace las Pléyades, el que hace las 7 estrellas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero el que vuelve las tinieblas en mañana, alabado sea Dios para siempre. Y óigame bien lo que hace con el día también, y hace oscurecer el día como si fuera de noche. El que tiene el poder, el control, el señorío sobre la naturaleza y sobre todas las cosas creadas, te está llamando al arrepentimiento y te está llamando a cambiar de conducta y a dejar de adorar a los ídolos. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces usted necesita necesariamente escuchar a Dios, oír su voz, arrepintiéndose para que sean borrados sus pecados, para que sean borrados vuestros pecados y puedan venir tiempos buenos, tiempos de refrigerios para tu vida, para tu casa, para tu familia, de parte del Creador. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Alabado sea el nombre poderoso del que vive. Alabado sea Dios para siempre. Y vuelve las tinieblas en mañana. Alabado sea Dios para siempre. Y hace oscurecer el día. Solamente Dios tiene poder para hacer todo esto. Bendito el que vive. El versículo 9 dice que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Bendito sea Dios para siempre. Escúcheme bien, lo que Dios está diciendo es: mire, Dios tiene el poder para herir más que cualquier poderoso ejército. Dios es más fuerte que cualquiera que sea fuerte. Alabado sea Dios para siempre. Y a quien a usted le conviene tener como amigo es a Dios. Porque tener a Dios como enemigo es una tragedia total. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, cuando Dios se levanta contra usted, si usted no se arrepiente, si usted no endereza su camino y su conducta, dígame una cosa: ¿quién lo levantará? Alabado sea Dios para siempre, porque solamente usted. Buenos saludos para los hermanos, aleluya, y líderes de la Iglesia Bíblica Cristiana de allá en Queen, que nos están viendo. La bendición de Dios sea con ustedes en este día. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Escuche esto, el versículo 10. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, al que hablaba lo recto abominaron. O sea, hay muchas personas que no les gusta que se predique con rectitud, que se amoneste. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios, que quiere bendecir su vida, que quiere bendecir la iglesia, alabado sea Dios para siempre, está llamando la iglesia al arrepentimiento, está llamando al hombre, a la mujer de Dios, para que se arrepientan, o sea, a someterse. Dios quiere sometimiento de la iglesia, que la gente, alabado sea Dios para siempre, viva en su palabra. Entonces, en una generación que estamos viviendo, donde la gente todo lo sabe, aleluya, y todo lo responde. Escuche eso, Dios está diciendo que quiere una iglesia sometida, una iglesia que se someta, si conoce, si es verdad que conoce la palabra. Bendito sea Dios para siempre, no una iglesia sabionda que todo lo sabe y todo lo conoce y todo lo contesta y lo responde. No, una iglesia sometida, sujetada a la palabra, viviendo la palabra.
Bueno, un saludo para Noemí Colón, que se une a la gente que nos está viendo allá en los Estados Unidos. La bendición de Dios con usted, distinguida hermana Noemí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Porque si es verdad que la iglesia, que está representada por usted y por mí, porque la iglesia somos usted y yo, no las paredes. Bendito, si es verdad que sabe, entonces ¿por qué no se sujeta? ¿Por qué no se somete? Si Dios está llamando a sometimiento, si usted no puede andar por su propia cuenta. Alabado sea Dios para siempre, como una oveja que no tiene pastor, como una iglesia, alabado sea Dios para siempre, que no tiene quien la controle. Tiene que estar sujeta hasta el Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Porque si amamos a Dios, dice el Señor que debemos guardar su palabra. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado el Señor. Escuche esto. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dice el versículo 10, que ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad. Aleluya. Al que hablaba los rectos abominaron, refiriéndose a los jueces de Israel, a los líderes de la nación. Bendito sea Dios para siempre, que ellos aborrecieron a Amós. Aquí se referían a Amós, que era el portador de la palabra. Bendito sea Dios para siempre, y que fue odiado. Aleluya, porque hablaba lo recto. Bendito sea Dios para siempre, que sin duda que él estaba en la puerta de la ciudad y reprendía a los adoradores que llevaban a Betel para adorar a Dios, pero a quien estaban adorando era el becerro de oro. Y así como aborrecieron a Jeremías, también aborrecían a Amós. Alabado sea Dios para la gente, porque a la gente no le gusta que lo amonesten, a la gente no le gusta que lo reprendan. Quiere que lo dejen viviendo en su pecado y en su conducta. Pero si Dios está viendo su conducta, si Dios está viendo su mal comportamiento, el Señor reprende y amonesta como amonestó a Israel. Y le dijo, alabado sea Dios para siempre, oí cielo y escuchá tu tierra, porque habla Jehová tu Dios, crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor, pero Israel, mi pueblo, no entiende, porque está enfermo, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay nada sano. Y el Señor amonestó a su pueblo, porque dejaron al santo de Israel y le dieron la espalda. Dice la palabra que ellos, alabados a Dios para siempre, dejaron la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, aunque ellos estaban adorando a Dios, estaban llevando culto, estaban yendo a la iglesia, alabado sea Dios para siempre, estaban haciendo sacrificios, estaban haciendo holocaustos, estaban guardando días de reposo y fiestas solemnes, el Señor los mandó a arrepentirse. Y le dijo, lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos y aprendan a hacerlo bien. Venir luego, vamos a estar a cuenta. El Señor va a pasar factura, tarde o temprano. Alabado sea Dios para siempre. Y todos vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque ante Dios toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Recuerde que todas las cosas están desnudas y descubiertas ante los ojos de aquel a quien usted y yo tenemos que darle cuenta. Alabado sea Dios para siempre. No importa que el hombre no te vea, hay un Dios que te ve. Cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Aleluya. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, es decir, que sus casas eran bonitas, alabado sea Dios para siempre, construida con buena piedra, pero no las avistaréis. Y plantaste hermosas viñas, pero no beberéis vino de ella. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, tarde o temprano, arde contra aquellos
que cometen esa naturaleza de pecado, se estaban explotando al pobre, a los pobres, bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Y la gente viviendo aparentemente en bendición, tenía muchos lujos, se sentían bendecidos, pero la bendición que tenían era producto del pecado y de la opresión y la explotación al pobre. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, y Dios lo estaba mirando, Dios le estaba viendo, bendito sea el nombre poderoso del Señor, y lo estaba calificando como hechos crueles de partes de ellos, no importa que fueran de su pueblo. Versículo 12, escuche esto. Porque yo sé cuán numerosas son sus rebeliones y sus enormes pecados, que ellos afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Un tremendo problema, bendito sea Dios para siempre. Los jueces que estaban allí eran jueces malos, bendito sea Dios para siempre. Ellos hacían perder la causa de los justos, bendito, y recibían sobornos, cohechos, bendito sea Dios para siempre, refiriéndose a la perversión de la justicia de ese tiempo. En ese tiempo y ahora el Señor, alabado sea Dios para siempre, abomina y aborrece a los que no practican la justicia, a los que practican la justicia y le arrebatan al pobre su derecho. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Sin embargo, mire lo que pasaba, los hombres prudentes sufrieron el mal en silencio, no acusaron a aquellos que lo estaban perjudicando, bendito sea Dios para siempre, sabiendo que era inútil. O sea, muchas veces la corrupción ha crecido tanto y la gente, incluyendo a los gobernantes, a los funcionarios grandes que ocupan posiciones grandes, están tan pervertidos y son tan corruptos que no vale la pena reclamar nada ni acusarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a obtener nada, todo va a ser en vano. Pero aunque el juez terrenal no haga justicia, déjeme decirle que hay un juez en el cielo, la justicia divina que tarde o temprano caerá sobre aquellos corruptos que han hecho todo mal delante de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. La corrupción fue tan grande, bendito sea Dios para siempre, que la ley estaba corrompida en ese tiempo. Por tanto, versículo 13, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. O sea, el prudente lo engañaron, le hicieron perder su causa, aunque él sabía que tenía la razón, aunque él sabía que le correspondían sus derechos, guardó silencio. ¿Y cómo usted va a ir a decirle a un fiscal corrupto, a un juez corrupto que cogió cuarto y se llenó su casa de dinero mal habidos y malsanos, producto de su mal comportamiento, de su mala conducta, que le haga justicia? Dígame, ¿le va a hacer justicia a aquel que ya se llevó un par de millones y lo tiene en su bolsillo, en su casa? ¿Le va a hacer justicia al juez que ya se llevó, alabado sea Dios para siempre, el cohecho y el soborno y lo tiene en su casa? De ninguna manera. Entonces, ¿qué hacía? Lo que dice aquí la palabra de Dios: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo, porque no valía la pena. Alabado sea Dios para siempre. Y habría que decir entonces que Dios nos ampare. Versículo 14. Busca lo bueno. Escúcheme bien. Es Dios que está hablando con palabras simples y sencillas. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice el Señor, Dios de los ejércitos, contra vosotros. Como decir: aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad de remanente de Josué. Bendito sea Dios para siempre. Ahí está la receta de parte de Dios. Ahí está la receta del cielo. Bendito sea Dios para siempre, para evitar los juicios terribles que vendrían de parte de Dios para la nación.
Alabado sea Dios para siempre. Y Dios, hablando a través de su Espíritu Santo, está llamando al arrepentimiento. Bendito sea Dios para siempre. Está llamando al altar para que se humille, buscar lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viva. Y eso lo hizo Dios en el pasado. Pero una enseñanza en el presente, alabado sea Dios para siempre, para evitar que en el futuro usted y yo recibamos las consecuencias de nuestros pecados por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Dios está llamando al arrepentimiento. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios se está lamentando, aleluya, con dolor. Un lamento de Dios con dolor por el pecado de Israel, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y está llamando al arrepentimiento para que vivan, para que lo busquen, que se acerquen a Él, y Él se acercará a la nación. Ese era el plan, el propósito de Dios. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Amado amigo, amado hermano que nos ha estado escuchando en esta mañana, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Alabado sea Dios. Y está llamando a su pueblo, está llamando al hombre al arrepentimiento, está llamando a la iglesia a sometimiento y a sujetarse. Que si conoce la Biblia, vamos a vivir en la Biblia, vamos a vivir en la palabra. Ese es el plan y el propósito de Dios. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Así que, amado hermano, en esta hermosa mañana damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por su justicia. Aleluya. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.